Bienvenido al curso en línea Repaso de conocimientos básicos para mecánica de fluidos 1. El tema 1 de este curso contempla un repaso de conceptos básicos de geometría y trigonometría aplicada, principalmente en triángulos. Al finalizar este tema, el estudiante habrá recordado los teoremas sobre ángulos más aplicados en mecánica de fluidos 1, relaciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas, los triángulos y sus teoremas, las razones trigonométricas de triángulos rectángulos y teoremas de triángulos obtusángulos, y será capaz de aplicar estos conocimientos para la resolución correcta de ejercicios. Comenzamos con los ángulos y sus teoremas. Ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. En la imagen se observa que el ángulo beta es adyacente a alfa. Ángulo recto. Mide 90 grados y guarda una relación de perpendicularidad entre sus lados. Ángulo llano, donde un lado es la prolongación de otro, formando una sola línea. Este ángulo mide 180 grados. Ángulos complementarios. Son complementarios dos ángulos que sumados conforman un ángulo recto, es decir, 90 grados. Ángulos suplementarios. Son suplementarios dos ángulos que sumados conforman un ángulo llano, es decir, 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Estos ángulos opuestos son iguales. Recordar este teorema permite la solución de muchos problemas y la realización correcta de diagramas de cuerpo libre. Ángulos con lados perpendiculares. Dos ángulos con lados que son respectivamente perpendiculares son iguales. También este teorema es muy empleado para hallar el valor de los ángulos en los diagramas de cuerpo libre. Relación de paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos rectos. Rectas paralelas. Dos rectas son paralelas cuando al prolongarlas no tienen ningún punto en común. Triángulos y sus teoremas. Clasificación. Tenemos la clasificación según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos equilátero. Todos sus lados son iguales y por tanto sus ángulos también lo son, y cada uno vale 60 grados. Isósceles. Poseen dos lados y dos ángulos iguales. El escaleno. Todos sus lados y ángulos son desiguales. Clasificación según sus ángulos. Acutángulo. Posee tres ángulos agudos. Rectángulo. Posee un ángulo recto y dos agudos. Obtusángulo tiene un ángulo obtuso y dos agudos. Teorema de los ángulos internos. Este teorema es fundamental cuando se requieren hallar los ángulos de un triángulo y dice que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Triángulos semejantes. Este es otro teorema de relevancia para resolver ejercicios. Las condiciones de semejanza son las siguientes. Son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados proporcionales. Tienen dos ángulos respectivamente iguales. Tienen dos lados proporcionales e igual ángulo comprendido entre ellos. Tienen proporcionales sus tres lados. Teorema de Pitágoras. Este teorema es solo aplicable a triángulos rectángulos y dice que el cuadrado de su hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. En la imagen se observa un triángulo con sus lados identificados, hipotenusa C y catetos A y B respectivamente, y al lado la aplicación del teorema de Pitágoras. Razones trigonométricas de triángulos rectángulos. Son las relaciones entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. En la imagen observamos un triángulo rectángulo con ángulo alfa, hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto a alfa.
Entonces, el seno es la razón del cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Resolución de triángulos oblicuángulos. A los triángulos oblicuángulos se le aplican los siguientes teoremas. Ley de los senos. Los lados de los triángulos son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. En la imagen se observa que el lado A es el opuesto al ángulo alfa y así sucesivamente. Ley de los cosenos. El cuadrado de uno de los lados del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo que conforman. En la imagen se identifican los lados del triángulo y sus ángulos internos y las expresiones de la ley del coseno para cada lado del triángulo. Aplicaciones e importancia. Estos teoremas tienen aplicación práctica en la realización de diagramas de cuerpo libre y descomposición de fuerzas, cálculos de áreas, distancias, cuya aplicación es tangible en el tema 1 de Mecánica de Fluidos 1, propiedades de los fluidos, así como en el tema 2 Hidrostática, en la resolución de cuerpos planos sumergidos como compuertas. Igualmente en el tema 3 específicamente en cantidad de movimiento. Espero que haya sido de su agrado.